Nos proponemos, en el caso de la figura, hallar la imagen de la pirámide y la imagen en un espejo paralelo al plano del cuadro. Esta sería la traza de ese espejo. Hemos aprovechado para poner la traza que pasara por este punto, con la ventaja de que en ese caso la imagen de ese punto es el mismo. Por tanto, la imagen de esta pirámide va a pasar también por este punto. Podíamos haberlo puesto ligeramente separado, pero bueno, para simplificar un poquito lo hemos puesto así. El proceso va a ser el mismo. Nos basamos, como siempre, en que en la imagen de un espejo es la simétrica de esa imagen del cuerpo original respecto al plano del espejo. Es decir, que cualquier punto haríamos una perpendicular al plano del espejo y en esa perpendicular llevaríamos la distancia hacia adentro del punto a dicho plano. Bien, si el plano es paralelo al plano del cuadro, es un plano vertical paralelo al plano del cuadro, esta sería la traza del plano del espejo. No está materializado el espejo, simplemente con la traza es suficiente. Sabemos que las perpendiculares a un plano paralelo al del cuadro son perpendiculares al plano del cuadro, es decir, son rectas que fugan al punto principal P. Si esta es la distancia del punto de vista al plano del cuadro, pues hemos puesto aquí dos líneas a 45 grados y tenemos estos dos puntos D, que son los llamados puntos de distancia. Bien, son los que nos permiten saber las medidas de rectas perpendiculares al plano del cuadro. Por tanto, lo que hacemos es, desde el punto D, hacer una perpendicular al plano del cuadro, que sería esta recta que fuga al punto P. Esto nos corta en este punto. Tenemos que llevar esta misma medida hacia adentro. Nosotros podemos poner una línea auxiliar paralela a la línea de horizonte por donde queramos. Lo vamos a hacer por el punto A, por comodidad. En realidad daría lo mismo por donde trazáramos esa línea. Y entonces lo que vamos a hacer es proyectar tanto este punto como este desde el punto de distancia D. Proyectamos mediante una línea y cortamos a esa paralela que hemos trazado por A en este punto. Tenemos esta medida, que no es exactamente la distancia, puesto que el plano del cuadro no sabemos si pasa por A, pero sabemos que al ser una línea paralela a la línea de tierra y el plano del cuadro, se conservan las magnitudes relativas. Por tanto, haremos centro en este punto y con este radio trazaremos este arco para hallar el simétrico de ese punto aquí en la línea de tierra. Este punto lo uniremos con el punto de distancia D y esa línea corta a la perpendicular trazada por D precisamente en este punto, que es el simétrico de D respecto al plano del espejo dibujado ya en cónica. Bien, ahora vamos a prolongar simplemente, por ejemplo, este lado y ver que vamos a hallar, a verificar que, digamos, el ángulo que forman estos dos lados, porque luego la imagen también va a conservar ese ángulo. Y entonces lo que hacemos, como se recordará, es prolongar, digamos, este lado, sacar esta fuga, prolongaríamos este y verificaríamos que corta ahí en ese punto, con lo cual esta línea y esta son paralelas. Son paralelas y horizontales por ser un punto de la línea horizonte. Hacemos lo mismo con esta y con esta. Prolongamos, prolongaríamos este lado hasta llegar aquí y prolongaríamos este otro. Y verificamos que también concurre aquí. Sabemos que para conocer el ángulo formado por esta dirección y esta dirección, en cónica no hay más que unir esta fuga y esta otra con el punto V, es decir, hacer esta línea y luego hacer la que va de este punto a este. Hallo esas dos líneas y hallo el ángulo que forman y veo que es 90 grados. Con lo cual esto no tiene por qué ser un cuadrado, puede ser un rectángulo. Habrá que hallar las medidas que no vamos a entrar en ello. Es un paralelogramo que es un rectángulo en este caso, al tener sus lados a 90 grados. Bien, esta información nos sirve porque ahora vamos a ver que si nosotros vamos a eliminar alguna línea, nosotros si, por ejemplo, unimos C, que es imagen de sí mismo, puesto que el plano del cuadro era este, lo unimos con D', esa línea corta a la línea del horizonte en este punto. Es decir, esa es la fuga de esa dirección. Y entonces ahora nosotros podemos perfectamente hallar la dirección de fuga, el punto de fuga de la dirección perpendicular, según basándonos en lo que acabamos de ver. Prolongamos hasta aquí, uniríamos este con el V y haríamos aquí la perpendicular. Y este sería entonces la fuga de la dirección perpendicular a esta. Y eso nos va a ayudar porque para hacer la figura hemos puesto 90 grados, evidentemente. Pues entonces ahora desde el punto C, nosotros lo que vamos a hacer va a ser desde el punto A hacer una perpendicular al plano del cuadro, que sería esta, fugando al punto P. Esta es la intersección. Y entonces ahora unimos el punto de distancia D con este y proyectamos ese punto sobre la línea auxiliar esta. Y esta medida la llevamos mediante este arco para sacar su simétrica. Y una vez que tenemos este punto, lo uniremos con el punto de distancia D. Y donde nos corte tendremos la imagen de este punto, que sería el A'. Ahí tendríamos la imagen del A. Evidentemente, como tenemos ya esta fuga y esta fuga, pues no tenemos más que desde este punto unir con este y este unir con este.
y ahora ya prolongamos, o podemos comprobar que al prolongar, si por C trazamos desde este C, hacemos la perpendicular, fugando aquí, pues tendremos que este cuadrilátero formado por este punto, este y este, amplío un poquito, forman la imagen de la base. Podemos comprobar que si desde B hubiéramos hecho la perpendicular, pasaría por este punto. De esta manera tenemos ya, como digo, la imagen de la base. Hallamos las diagonales de ese cuadrilátero para tener este punto, que es el centro, que corresponde a este centro, que es el corte de diagonales. Y ahora por este punto subimos una línea vertical, y ahora desde el punto E, que es el quinto vértice, hacemos una perpendicular, es decir, fugamos al punto principal P, en su corte tendremos aquí este punto, y ese sea el E'. Y ahora ya no hay más que unir E' con los vértices para tener, ya digo, lo que sería la perspectiva. Observamos aquí que lo hemos dibujado, pero claro, este cuerpo que está por delante, algo de la imagen no la tapa, es decir, este segmentito y este segmentito no lo tapa. Por tanto, esos dos segmentos son discontinuos, de trazo discontinuo. Y esa sería la imagen de esta pirámide, digamos, en un espejo, sobre un espejo vertical paralelo al plano del cuadro, cuya base, cuya traza o apoyo del plano del espejo en el geometral, en el suelo, es esta línea.